Hola, buenos días. Los 6 de estructuras selectivas simples y dobles. Para eso vamos a comenzar diciendo pues qué es una estructura selectiva y es pues la que nos va a permitir tomar decisiones, ¿verdad? Seleccionar entre una opción u otra y la vamos a representar de esta forma en nuestro flujograma con el rombo, ¿verdad? Dentro del rombo se va a escribir lo que sería la condición y si esta condición resulta verdadera, es decir, aquí vamos a tener un valor booleano como respuesta, si es verdadera, entonces nos vamos hacia el lado derecho del flujo y vamos a realizar lo que esté en las instrucciones de este lado. Y si resulta que es falsa, nos vamos hacia el lado del no, en el lado izquierdo siempre, y vamos a ejecutar las acciones que estén dentro del lado del no. Hay que tomar en cuenta que cuando dibujamos flujogramas y estos contienen estructuras selectivas, pues estos, cada uno de ellos, como tienen dos lados, ¿verdad? Un lado del sí y un lado del no, este lado del sí tiene una sola salida que va a unirse con una única salida del lado del no. Siempre una sola salida del lado del sí a unirse con una sola salida del lado del no. Y así sucesivamente. Estos son estructuras selectivas simples porque solamente tienen instrucción a un lado de la condición y del otro lado no hacen nada, por eso son simples. Cuando tenemos instrucciones a ambos lados de la estructura selectiva, pues entonces estamos hablando de una estructura selectiva doble, como en este caso. Aquí tenemos una instrucción del lado del sí y otra del lado del no. Y cuando adentro de una estructura selectiva tenemos una o más estructuras selectivas, pues entonces estamos hablando de una estructura selectiva anidada. Entonces acá tenemos este, es el ejemplo que aparece en la guía número 6 y se los traigo acá a presentárselo para que usted vea que también el dibujo de de estas estructuras es importante que usted las deje bien hechos en los flujogramas, porque acá usted se entera, por ejemplo, esta estructura selectiva anidada tiene su lado del sí, en el cual ejecuta una instrucción y luego termina uniéndose al lado del no en una sola línea de flujo, ¿verdad? Es importante que cerremos esto. Hay muchos que después de salir, digamos, del procedimiento, se van directamente al fin y eso no es correcto. Tiene que unirlo en una sola para poder cerrar todas las estructuras. Entonces acá, esta estructura está cerrada con esto, ¿verdad? Del lado del sí y del lado del no. Y de igual forma, esta otra estructura selectiva está cerrada del sí y cerrada del lado del no. Bien. Acá tenemos esta solución, es la misma, ¿verdad? Solo que esta está hecha con estructuras selectivas simples y esta está hecha con estructuras selectivas anidadas. Entonces ahí va a depender del ejercicio, cómo se acople mejor, cuál es la mejor solución óptima para poder realizarlo de una u de otra manera, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos esto, conocimiento, pues entonces vamos a pasarnos a ver unos ejemplos en los cuales lo que quiero que compartamos es saber cómo nosotros vamos a identificar, cómo vamos a diseñar nuestras condiciones, ¿verdad? ¿Cómo las vamos a escribir? Depende del enunciado del problema. Veamos este ejercicio. Dice, dada la cantidad de televisores ordenada por una comercial a la fábrica y el precio por unidad, nos están dando esos dos valores. Calcule el monto total que debe pagar la comercial si el pedido mínimo es de 100 unidades. Y se aplica un descuento del 5% de 201 a 300 unidades y del 10% de 301 unidades en adelante. Entonces nos están diciendo de que lo primero, ¿verdad? Es que nos van a dar dos valores, ¿verdad? Que sería el precio
y la cantidad de televisores. Esto ya es una indicación que esto pues es la entrada de datos que vamos a tener. Luego, ¿qué es lo que nos piden? Calcule el monto total que debe pagar la comercial. Eso es lo que nos piden. Por lo tanto, esa es la salida, ¿verdad? Entonces, para la caja negra, pues esa va a tener usted como salida de las entradas las que ya mencionamos. Ahora, vayamos analizando más este ejercicio y nos dice que, bueno, usted va a aplicar toda la metodología, completito el procedimiento, el formato, lo tiene que ir completando, ¿verdad? Pero quiero pasarme a esta parte, que es lo que sería que dice que si el pedido mínimo es de 100 unidades, eso le está dando a usted una restricción. ¿Por qué? Porque esa empresa lo que quiere decir que esa distribuidora no le va a vender menos de 100 televisores. Por lo tanto, si queremos encargar menos de 100, pues entonces el programa debería decir que no se puede. Eso es una restricción, porque es algo que no me va a permitir continuar haciendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, es una restricción. Que la cantidad de televisores sea mayor o igual que 100. Eso es lo que tenemos como restricción y esto me lo está diciendo el enunciado. Ahora usted debe de identificar esa restricción y escribirla. Ahora, nos están diciendo que vamos a aplicar un descuento, pero no es igual ese descuento dependiendo de la cantidad de televisores, porque si pedimos solo 150 unidades, no tenemos descuento. En cambio, si pedimos entre 200 y 300, pues entonces ahí sí vamos a tener un descuento del 5% y de 10% si son más. ¿Cómo vamos a escribir esas condiciones? Bueno, la primera condición que vamos a encontrarnos es que la cantidad de televisores sea menor que 201. Si es menor que 201, ¿qué sucede? Ahí no va a haber ningún descuento, ¿verdad? Sino que lo que vamos a hacer es solamente calcular el monto total, que sería la cantidad de televisores por el precio, y con eso ya estuvo, ¿verdad? Porque el descuento en este caso sería 0, ¿verdad? Eso es una condición que hemos identificado. Ahora, ¿cómo escribimos esta otra condición? Saber si el valor se encuentra entre 201 y 300 unidades. Eso a veces nos trae un poco de confusión porque en matemáticas estamos acostumbrados a escribir rangos de esta forma, ¿verdad? Ponemos 201, menor o igual que cantidad T, por ejemplo, que sería, ¿verdad? La cantidad de televisores y ponemos, ¿verdad? Menor o igual que 300. Eso es lo que estamos acostumbrados a poner porque eso es lo que nos ha enseñado en matemáticas, pero como aquí estamos trabajando con el computador en un lenguaje de programación, entonces no podemos escribir eso, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es ponerle cantidad T mayor o igual que 201. ¿Sí? Esto es lo que queremos, que sea el valor mayor o igual que 201, pero también necesitamos que esa cantidad sea menor o igual que 300, ¿sí? Menor o igual que 300. Ahora, aquí he puesto un operador, que es el operador y. Los remito a que estudien en el guión de clases los operadores lógicos y que también se aprendan las tablas de verdad para que puedan conocer cuáles son los resultados al aplicar estos operadores y evaluarlos en una expresión. Entonces acá, este operador y lo que está haciendo es incluyendo esto, la primera parte y también la segunda parte. Tienen que cumplirse con las dos condiciones para que esto se pueda ejecutar, lo que sea dentro del bloque, ¿verdad? Si la cantidad T es mayor que 201 y también tiene que ser menor o igual que 300. Esto es como cuando usted pone una condición y dice, ¿verdad? La señorita, bueno, yo voy a tener novio y le voy a decir que sí, pero si es guapo y tenga pisto, ¿verdad? Si es así, entonces lo acepto, ¿verdad? Pero tiene que cumplir con los dos requisitos, ¿ya?
Entonces, esto es igual. Tiene que cumplir con que la cantidad sea mayor o igual que 201, pero también que sea menor o igual que 300. Esto es cuando estamos evaluando un rango de valores. ¿Cómo escribiríamos el procedimiento? ¿Verdad? Lo escribiríamos de esta forma. Aquí yo lo estoy escribiendo en pseudocódigo, ¿verdad? Usted ya después lo va a escribir en el lenguaje de programación. Si la cantidad es mayor que 100, ¿verdad? Esto, o sea, si es válido el dato, entonces el total va a ser igual a precio por la cantidad de televisores, ¿verdad? Si la cantidad es menor que 201, ajá, entonces, ojo que aquí arriba, si cantidad es mayor que 100, aquí lo que estamos haciendo es validando, ¿verdad? O sea, si es un dato válido, pues entonces el precio, el total va a ser el precio por la cantidad. Eso siempre lo vamos a tener que calcular. Lo que vamos a ver ahora es el descuento, ¿verdad? Si el valor es menor que 201, la cantidad de televisores, quiere decir que no vamos a tener descuento. Por lo tanto, descuento va a ser igual a 0. Y si no, entonces vamos a preguntar otra cosa, ¿verdad? No era menor que 201, por lo tanto debe de ser mayor. Lo que no sabemos es entre qué rango está, ¿verdad? Si está en este rango, entre 201 y 300, que ya habíamos escrito la condición, pues entonces le vamos a hacer un descuento de 5%. Pero, ¿qué pasa si al evaluar esta expresión me da falso? Es decir, que no está dentro de este rango. Y si está fuera de este rango no puede ser menor, porque ya evaluamos los posibles valores menores, por lo tanto, obligatoriamente es mayor. Y entonces le hacemos un descuento del 10%. Por eso es que no escribí la otra condición de que la cantidad T fuera mayor que 300. Ahora, pues, al final, ya que usted tiene el descuento, pues entonces aquí solamente le faltaría calcular el total, que sería total igual a total menos des. Y con eso, pues ese es el procedimiento. Vamos a ver otro ejemplo para que vayamos también haciendo las restricciones y las condiciones. Es diferente. En un cine se hace un 50% de descuento en el valor de la entrada a las personas mayores de 60 y a los menores de 18 años. O sea, a los más viejitos y a los más jovencitos le hacen descuento del 50%. El resto de personas, entre 18 y 60, paga el monto sin descuento. Dadas la edad y el precio del boleto, calcule cuánto pagará una persona por su entrada. Entonces aquí dice, dadas la edad y el precio, quiere decir nos van a dar la edad y el precio como valores de entrada y entonces nosotros vamos a calcular a ver si va a tener descuento esa persona dependiendo de su edad. Para eso pues la salida pues sería el monto a pagar, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las restricciones de este problema en específico? Como nos van a dar las entradas que son la edad y el precio, solamente sobre eso podemos poner restricciones, no sobre los resultados. Entonces, la edad, un valor lógico y válido, ¿qué sería? La edad debe de ser mayor que 0, ¿verdad? Aunque si usted considera que pueden llevar a un bebé tiernito, ¿verdad? A una película infantil, ¿verdad? A un bebé de meses, pues entonces tendrá 0 años, ¿verdad? Porque no los ha cumplido, no ha cumplido un año todavía. Entonces podría decir que la edad sea mayor o igual que 0. Nadie va a tener menos 3 años, ¿verdad? Y el precio de igual forma, ¿verdad? El precio no puede ser negativo. ¿Qué pasa si fuera 0 el precio? Bueno, puede ser de que sean boletos regalados, entonces tendría un precio 0 en caso de que haya alguna promoción, ¿verdad? Entonces sí podría ser 0. Por lo tanto, acá la restricción sería que el boleto sea mayor o igual que 0 y que la edad sea mayor o igual que 0. Esas son restricciones. Ahora, ¿qué condiciones rigen mi ejercicio? Las condiciones son de que la persona sea mayor que 60 o menor que 18.
¿verdad? Ojo que aquí, según el enunciado aquí dice, y a los menores de 18, ¿verdad? Pero son casos extremos, o sea, no es un rango cerrado, sino que la persona, el descuento se va a hacer, ya sea de que la persona tenga más de 60 años o que tenga menos de 18 años, siempre se le va a hacer el descuento. Por lo tanto, ¿cómo escribo esa condición? La vamos a escribir de esta forma. Que la edad sea mayor que 60. Si la edad es mayor que 60. O si la edad es menor que 18. ¿Por qué no escribimos y acá? Sino que o. Bueno, si escribo y, me va a decir que se tiene que cumplir las dos condiciones. Que sea mayor que 60 y que también sea menor que 18. Y eso no se puede hacer. Bueno, no puede usted tener esos valores, ¿verdad? No puede ser mayor que 60 y menor que 18. Por lo tanto, acá aplica poner este operador o, ¿verdad? Para que no importa que si la persona es menor de 18 o si es mayor que 60, pero siempre le haga el descuento correspondiente, que sería boleto por punto 5. Esta condición, ¿verdad? Aquí me está involucrando dos operadores relacionales, por lo tanto, esta es una condición compuesta, ¿sí? Condición compuesta. Bien, otro ejercicio. Bueno, ahí lo demás usted lo hace, ¿verdad? Otro ejercicio, siempre de la guía 6. Dadas la talla de cintura de una persona, la distancia de la cintura al tobillo en centímetros, despliegue si su talla es S, M o L y la cantidad de tela en yardas necesaria para hacer un pantalón. Tomar en cuenta que S menor a 60 centímetros, M es de 60 a 80, L mayor que 80 centímetros. La cantidad de tela a utilizar viene dada por la relación cintura más altura entre 2 por 2.5 entre 91.4. Esta ecuación ya nos la dan, ya no tenemos que andar investigando nada, ¿verdad? Porque aquí nos dice que la tela va a estar dada por esta ecuación. Bien, ¿qué identificamos acá? ¿Cuáles son las variables de salida? Me lo están dando claro, ¿verdad? Lo que queremos saber es la talla, despliegue su talla, y también quieren saber la cantidad de tela. Son dos salidas. ¿Y qué es lo que vamos a tener como entrada? Vamos a tener dadas, dice. Quiere decir que nos van a dar la talla de la cintura y nos van a dar la distancia de la cintura del tobillo, o sea, la altura. Por lo tanto, ahí está lo que necesitamos, ¿verdad? Y aquí lo que queda ya para hacer lo que sería el diagrama jerárquico es que usted defina cuáles son las acciones macro a realizar, cuáles son las acciones grandes a realizar. En este caso, lo que queremos es encontrar la talla y encontrar la cantidad de tela. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces voy a crear un módulo para calcular la talla y otro para calcular la cantidad de tela. Hagámoslo. Entonces, definimos nuestro diagrama top-down, que pues ya se les dijo, de que siempre tienen que poner estos tres, que sería el nombre del programa, el program y el main. Eso va siempre, y luego después de eso vamos a escribir los módulos que son los que vamos a crear. Cada uno de ustedes va a decidir cuántos módulos va a crear. Puede usted crear 2, 3, 4, 5, 7, lo que usted quiera, ¿verdad? Solo que mientras más módulos, más trabajo se tiene que hacer, ¿verdad? Bien, entonces voy a poner estos dos módulos que son calcular talla y calcular tela. Bueno, usted sigue el procedimiento de la metodología, establece el análisis, ¿verdad? Define las variables, etcétera, etcétera. Y pues le voy a definir uno de los dos módulos para que veamos cómo hay que hacerlo, ¿verdad? El módulo calcular talla, ¿qué es este? Acá, pues cuando dibujamos el diagrama jerárquico, esto es la idea general que se tiene, ¿verdad? De cómo vamos a resolver el problema a través de la construcción de estos métodos. Ahora, ya cuando vamos a analizarlo, entonces lo describimos tal cual nosotros lo imaginamos y tal cual debe de funcionar
para que esto se cumpla, ¿verdad? Entonces, calcular talla, ¿qué hace? Recibe alturas, que es un dato de tipo doble, y en base a ella encuentra la talla según los criterios planteados en el problema. Entonces, en el problema nos decía, ¿verdad? De que si la altura es de tanto, pues entonces la talla es tanto, si es de tanto, o sea, nos dan los rangos de valores. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a compararlo, vamos a recibir ese parámetro de tipo doble para saber esa altura y conocer la talla. Dibujamos el flujograma. Este flujograma se llama calcular talla, lo estamos escribiendo en formato de Pascalina. Y le ponemos entre paréntesis el nombre del parámetro que le estamos enviando. En este caso es de tipo doble y se llama altura. Ahora, adentro del módulo que hacemos, fíjese, tenemos la altura es menor que 60. Esto lo estamos tomando del enunciado, ¿verdad? Que nos dice que si la altura es menor que 60, pues entonces la talla va a ser S. Este es el lado del sí, recuerden. El lado del no es este. ¿Qué pasa si la altura no es menor que 60? Ah, bueno, si no es menor que 60, aquí yo estoy considerando en este módulo de que aquí ya validamos, ¿verdad? Que la altura sea mayor o igual que 0. Eso lo tenemos que hacer en el módulo principal, porque ya les dije que de aquí en adelante siempre tiene que validar los datos, ¿verdad? Entonces, aquí asumimos que el dato es válido, por lo tanto es mayor o igual que 0. Si la altura es menor que 60, esta ya es. Si no, preguntemos, ¿verdad? Es la altura mayor o igual que 60 y menor que 80, pues entonces aquí estamos dando un rango de valores, dentro de los cuales si se encuentra, porque estamos con el límite, si se encuentra, pues entonces está a M, y si no está dentro de este rango de valores, quiere decir de que es mayor, ¿verdad? Entonces está a L. Eso sería pues la solución de este ejercicio en cuanto al flujograma, y retornamos la talla. Veamos ahora cómo sería el programa. En el programa, primeramente, pues tenemos los comentarios, ¿verdad? Los de Summary. Si usted trabaja con otro compilador, le recomiendo que no ocupe el Summary porque muchas veces no reconocen las 3 flecas. Entonces puede ocupar los otros comentarios, que serían de línea y de varias líneas. Y pues el programa siempre va a contar con la misma estructura. Primero declara las constantes, declara las variables, ¿verdad? Que sería la declaración de variables. Luego tenemos la entrada, ¿verdad? O ingreso de datos, tenemos el proceso y luego vamos a tener la salida. Siempre va a tener estas 3 partes del enunciado o del programa. Entonces declaramos las variables que necesitamos y luego pues ingresamos los datos. Entonces, para ingresar los datos ya sabe usted cuáles son las instrucciones. Estamos leyendo valores tipo double, sync y alto. Y luego veamos el proceso. Primero vamos a validar que los datos que nos estén dando sean correctos, porque en este caso la restricción era que la altura sea mayor o igual que 0, ¿verdad? O mayor que 0, y que la cintura también sea mayor que 0. Por lo tanto, aquí, fíjese lo que estamos preguntando. Si la altura es menor o igual que 0 y la cintura es menor o igual que 0, en resumidas cuentas, ¿eso qué verifica? Verifica si uno de los 2 datos es erróneo. Está verificando si uno de los 2 datos lo ingresaron negativo, ¿verdad? En caso de que sea negativo ese valor o que sea 0, entonces me va a imprimir este mensaje. Solo son permitidos datos positivos. Ya, este mensaje lo va a imprimir. Y si no, o sea, si esto me resulta que no, quiere decir que los datos sí están correctos, porque aquí estoy preguntando si no están correctos, ¿verdad?
Entonces, si están correctos los datos, entonces vamos a escribir, vamos a llamar ya lo que sería aquí a los métodos que hemos creado, que sería calcular talla y calcular tela. Esos métodos me van a devolver un valor. Por lo tanto, pues estoy asignando lo que sería el valor que resulte de calcular talla, se lo estoy asignando a talla. Y el valor que resulte de calcular tela, se lo estamos asignando a tela. Por lo tanto, acá esta es la forma de invocar a esos métodos. Y luego tenemos la salida, que es la simple impresión de lo que sería pues nuestros resultados. Veamos entonces cómo se definen esos métodos. A ver, aquí solamente los hemos invocado. Veamos cómo se definen. Tenemos primero este calcular tela. Este calcular tela está acá. Y solamente pues es la aplicación de la ecuación que ya nos dan, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para poder encontrar la cantidad de tela necesaria? Necesitamos el valor que tenga, pues, la distancia de cintura y la altura del tobillo, de la cintura al tobillo. Bien, entonces, con esto, calculamos según la fórmula que nos dieron, y aquí usted tiene que escribir, pues, la ecuación de acuerdo a cómo se la han dado, y luego ya retornamos la tela, ¿verdad? Ya con esto ya salimos pues de ese compromiso de encontrar el tamaño o la cantidad de tela necesaria. Pero observe los parámetros acá. Estamos enviando un doble. Esto está enviándose o recibiéndose dentro de calcular tela. Él lo recibe, ¿verdad? Y estos valores que toma, pues, los ocupa en su fórmula, ¿verdad? Y recibe altura, que es de tipo doble. Estos son parámetros formales, porque son los que estamos declarando, cint y altura. Pero cuando hemos llamado a ese método, fíjese, estamos llamando y le enviamos los parámetros reales, y estos se llaman cint y alto. Observe que alto es de diferente nombre, podría haber sido que también cint, ¿verdad? Podría haber sido cintura, y son de diferente nombre, pero eso no tiene ninguna implicación porque acá, a partir de que él recibe esos parámetros, él solo verifica que el tipo de datos sea el correcto, ¿verdad? Si son doble los dos, pues entonces los agarra, ¿verdad? Los agarra y adentro del método calcular tela solamente reconoce pues estas dos variables, no reconoce los nombres de ellas afuera de este entorno. Veamos el siguiente método, que es calcular talla. Le enviamos un parámetro doble, que es altura, y con esa altura estamos comparando para ver si encontramos la talla y al final la devolvemos. ¿Cómo se ejecuta este programa? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Ingresar el tamaño de la cintura en centímetros. Bueno, pongámosle que tiene 120, ¿verdad? Alguien gordito, gordita, ¿verdad? Ingrese la distancia que hay entre la cintura y su altura. Pongámosle 100, ¿verdad? 1 metro. Entonces, dice que su talla es L, ¿verdad? Y que la cantidad de yardas a usar son 3.01 yardas, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos pues la ejecución